Bien, a continuación vamos a hablar sobre la lección 5 de esta segunda semana y vamos a hablar sobre el sonido modificado de la letra E. Acuérdate que el sonido original de esta letra E es el sonido I. En este caso, el sonido de la E modificada es como la E en español. Es como la E española, simplemente la E. Y este sonido es graficado como una E tal cual la nuestra, o una E un poco diferente que se parece como un 3, por así decirlo, en los diccionarios. Así que da lo mismo si aparece esta E o la otra E, siempre va a significar esta E modificada. Y esta E normalmente, cuando tú encuentres palabras que son cortitas de 3, 4 letras, normalmente si es que esa E es la única E que está ahí dentro, está es decir, una consonante, luego una E en el medio y luego una consonante, normalmente esa E se va a pronunciar tal cual lo pronunciaríamos nosotros en español. Es decir, bed, bet, get, set, red, men, net, ten, den, yet, no se dice jet, jet también existe, pero en este caso es yet, end, felt, help, left, rent. Así que en estas palabras pequeñas, donde tienes una consonante, una vocal E en el medio y otra consonante más, normalmente esa E se va a pronunciar con el sonido modificado de la E, que es una E tal cual en español. Todas las palabras que terminan en action, la E se pronuncia con su sonido modificado. De hecho, la E es la que va a llevar la fuerza de la voz en estas palabras. Por ejemplo, affection. Y fíjate tú que la TI forman el sonido SH. Entonces no vamos a decir tion, sino sh, y luego la O y la N, shen. Aunque esta es una schwa, la O es una schwa, después te voy a explicar cómo se pronuncia la schwa. Pero por el momento puedes pronunciarlo como una O sin ningún problema. O olvidarte que hay una vocal ahí y tratar de pronunciar la SH y luego la N inmediatamente. Pero lo importante acá es que esa E de action siempre se va a pronunciar como E y va a ser la que lleva la fuerza de la voz. Serían entonces affection, collection, connection, correction, detection, direction, election, infection, inspection, intersection, objection, perfection, protection, reflection, rejection, selection, section, subjection. ¿Te das cuenta? Entonces siempre el énfasis va a estar en esa E y esa E escrita siempre se va a pronunciar como una E tal cual en español. En la combinación EA, la A es muda y la E se pronuncia con su sonido modificado. Yo te venía hablando ya de que la EA tiene tres posibilidades de pronunciarse, incluso una cuarta que significaría que se pronuncian separadas, pero normalmente tres formas de pronunciar esta EA. Una es con una I, que ya hemos visto en la lección anterior. La otra posibilidad es que se pronuncie con una EI, que lo vimos en la A original, pero esa A original normalmente en ese caso es como una excepción. Normalmente se pronuncia esta combinación como una I o como lo que vamos a ver a continuación, que es una E. Es decir, la A va a ser muda y la única que se pronuncia es la E, que en la lección anterior esa E se pronunciaba como I en todos esos ejemplos que yo te di. Y en estos ejemplos tienes que memorizártelos porque estos se pronuncian con una E en vez de una I. Así que vamos a leer los ejemplos. Heard, read. Ese read está en pasado porque en presente read sería. O sea, leo. Yo leo, por ejemplo, se diría I read. Pero yo leí, se diría I read. O sea, se escribe igual, pero la pronunciación cambiaría. En el pasado se diría read. Luego, head, bear, bread, instead, spread, breath, dead, stead, dread, where, weather, swear, feather, peasant. Así que tienes que memorizarte estas palabras. En este caso sí.
Y la forma en cómo te pido que trates de memorizar esta EA es que siempre pienses que la EA se pronuncia como una I. O sea que la A es muda y que la E se está pronunciando como I. Excepto en estas palabras. Y excepto en algunas otras palabras donde vimos en la original, por ejemplo, que habían algunas palabras en donde se pronunciaba la EI, pero solamente en esos casos. Y si tú te memorizas la forma en cómo se pronuncian estas palabras, entonces eh, te va a ir bastante bien en predecir cuando aparezcan palabras que tengan una EA, porque la primera opción que vas a tener es que se pronuncie como una I y luego que se pronuncie como una E y en última instancia que se pronuncie como una EI, pero raras veces, y yo ya te dejé los ejemplos cuando vimos la A original. Y a veces la letra A es pronunciada como la E modificada. Por ejemplo, en estos ejemplos, como en vez de decir Annie, se diría Eni, tal cual, muy clara la E, Eni. En vez de decir married, aunque en Inglaterra se ocuparía una A, married, que hemos visto que sería la A modificada, married, pero en este caso, en Estados Unidos se va a usar la E, se va a decir married, I'm married, estoy casado, I'm married. Luego, por ejemplo, en vez de decir parents, que también lo usan en otros países como Inglaterra, en Estados Unidos se va a decir parents, parents. Y ahí claramente la primera vocal cambia dependiendo del país. Pero en Estados Unidos se diría parents. Y en vez de decir carrot, se va a decir carrot, carrot. Y estas palabras tú tienes que simplemente memorizártelas. Cuando una palabra termina en ari, esa A por lo general se va a pronunciar como una E modificada. Por ejemplo, la palabra diction no se va a decir dictionary, sino dictionary, necessary. Todas esas palabras que terminan en ary, se va a decir airy. January o January también. Ordinary, ordinary. Preliminary, voluntary, secondary, visionary. Hay una excepción en este caso que es la palabra summary, que no se dice summary, sino summary, summary. Y ahí se cambia la vocal, en vez de una E se va a pronunciar como una schwa, que después lo vamos a ver. Pero en la gran mayoría de casos, esa ARI se va a pronunciar como una ERI, esa A se va a pronunciar como una E modificada. Y raras veces la combinación AI se va a pronunciar como una E modificada. Por ejemplo, acá está I, que lo vimos justamente en la lección que hablamos de la A original. Esta I normalmente tiene otra pronunciación, que es como EI. La I es muda y la A se pronuncia como EI. Excepto en estas palabras. En esta palabra que está en pasado se diría said, con una E. Y lo mismo acá la palabra otra vez se diría again y no again, sino again. Said y again. Estas son como excepciones a la regla que habíamos visto cuando hablábamos de la A original. Y en algunas palabras que terminan en ET, la E se pronuncia como E modificada. Y sobre todo yo quiero que te memorices estas palabras, porque en estas palabras claramente la E se pronuncia como una E. No siempre pasa en la ET. Recuerda que hemos visto que la ET, por ejemplo, en palabras que vienen del francés, eso lo vimos en la lección de la A original. La ET, por ejemplo, en palabras que venían, esa lista de palabras que yo te di se pronunciaba como una EI. En este caso, esta ET se pronuncia tal cual, esa E se va a pronunciar como una E, se va a decir alphabet, outlet, quartet, o quartet más bien, quartet. Es importante saberse, te das cuenta, estas palabras a veces uno no lo usa constantemente, por lo tanto no sabe dónde está el stress, en este caso está en tet, quartet, clarinet, inlet, cadet, no es cadet, sino cadet, quintet y coronet. Así que eso pasa con estas palabras que se
puede pronunciar esa E tal cual como una E. Pero en otras palabras, puede que cambie la pronunciación de esa vocal y se pronuncie como un parecido más como una I, por ejemplo, bullet, que después lo vamos a ver. Pero en términos generales, estas de acá sí se van a pronunciar con E. Y la ET también vimos en el ejemplo de la A original, en palabras en francés se pronuncia como EI. Así que esos detalles tú tienes que ir aprendiéndolos de a poco. Y raras veces en la combinación IE, la I es muda y la E se pronuncia con su sonido modificado. Porque te mencionaba que cuando pasa esta IE, lo vimos en la lección anterior, la I era muda y la E se pronunciaba como I, que es su sonido original. En este caso, en esta palabra, se está pronunciando con su sonido modificado, que es una E. Se diría friend, no se diría friend, ni se diría friend, sino que se diría friend. Y rara vez la combinación I, o sea, la A y la Y, va a ser pronunciada con la E modificada. Normalmente, como ya hemos visto en la lección de la A original, se va a pronunciar como una EI, se debería pronunciar como 6, pero en esta palabra es una excepción, se diría ses. Y a veces la letra U es pronunciada como la E modificada. Por ejemplo, la palabra berry. Y estas palabras simplemente tú las tienes que memorizar. No se dice burry, sino berry. Y luego, a veces la palabra EO es pronunciada con la E modificada, es decir, la O es silenciosa y la E se pronuncia con el sonido modificado, que sería le en vez de leo, sino simplemente la le y luego bird, leopard, que es el leopardo. Y a veces en la combinación UE, la U es muda y la E es la modificada. Por ejemplo, guest. Lo mismo quizá pasa en español también. Guest, guess, guest. Así que eso es básicamente lo que está pasando acá en esta E modificada y ahí tú puedes ver patrones que son más claros y patrones que quizá simplemente tienes que memorizarlo para que los sepas. Así que nos vemos en la otra lección.